Y vamos a hablar sobre el cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania, invasión a gran escala que se cumplió el pasado 24 de febrero. Y para ello hemos invitado a dos jóvenes ucranianos que están de visita en México, son parte del Transatlantic Dialogue Center, una organización que ha sido un puente crítico entre Ucrania y el resto del mundo. Están de visita en México hablando con instituciones académicas y otras para dar a conocer la situación en su país y generar un entendimiento de lo que han vivido los ucranianos en estos 4 años de invasión rusa. Nos acompañan Alina Rohach, quien es la gerente de proyectos de programas de cooperación para España y América Latina. Alina, bienvenida al programa. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Y Oleksandr Slivchuk, quien es el coordinador del programa de cooperación para España y América Latina. Oleksandr, gracias, un placer. Bueno, y como lo notan, hablan perfecto español. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues quisiera comenzar por preguntarles sobre la narrativa internacional que hay en torno de Ucrania, de la guerra, porque suele oscilar entre el heroísmo de la gente y también el cansancio que ha producido la guerra. ¿Cuál es el estado de ánimo real de la sociedad ucraniana hoy en día, Alina? De hecho, este año sobrevivimos un invierno muy duro durante todo ese tiempo de la invasión rusa y claro que entre la población hay cansancio, cierto nivel de frustración y etcétera, y es natural para los 4 años de la invasión a gran escala y la guerra de tal escala, así con ataques, bombardeos constantes y no solo en el frente, pero también contra las ciudades de todo el territorio de Ucrania, pero de hecho podemos ver que la gente sigue resistiendo y quiere resistir porque la gente ucraniana entiende muy claramente por qué estamos luchando, que estamos luchando sobre nuestra libertad, sobrevivencia como país independiente y por eso, a pesar de que la gente tiene cansancio, hemos pasado las cosas muy duras durante estos tiempos, pero no queremos rendirnos. Oleksandr, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy convencido que es un conflicto bélico o confrontación a largo plazo porque Ucrania como país ya consolidó su resistencia y la sociedad está convencida que no hay otra manera, no hay otra opción para nosotros actualmente. Es una ilusión pensar que se puede alcanzar una paz muy rápido mañana. Y por otro lado, Rusia lamentablemente va a seguir siendo nuestra amenaza principal para nuestro país, para nuestra sociedad. Por eso yo creo que para los años que vienen nos va a tocar más páginas duras de esta confrontación. Sin duda que la solidaridad internacional, la cooperación es fundamental para que Ucrania pueda salir adelante en este conflicto. ¿Qué sucede cuando en el mundo aparecen otros conflictos, otros temas de interés periodístico, como lo que está ocurriendo actualmente en Irán, pero ocurrió antes en Gaza y en otras partes del mundo, y parecen distraer completamente a la opinión pública mundial de lo que está sucediendo en Ucrania, que hay que decirlo, yo creo que no hay que dejar de decirlo, es la primera invasión de un país a otro en esa escala, pues desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, es así y de hecho podemos ver que vivimos en los tiempos muy turbulentos, no solo en Ucrania, pero en todo el mundo, pero en Ucrania ahora estamos defendiendo los principios básicos que la sociedad internacional tiene que apoyar y no podemos normalizar las acciones de los países agresores. Los hemos visto en el ejemplo de Rusia, de Irán y en ese sentido, la comunidad internacional tiene que ser unida y contrarrestar a esas actividades de los países agresores, ¿no? Y defender los valores que nos unen a todos nosotros. Alina habla de la importancia del multilateralismo, pero estamos viviendo un tiempo en el que parece derrumbarse todo el tejido multilateral que se tejió después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya no existe el mundo post Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas también ya es un organismo de la época atrasada, pasada, hay que aceptarlo. El mundo está cambiando. Yo creo que la gente en años 30, 40 discutía, del siglo pasado, discutía sobre el cambio mundial. Actualmente estamos en una época nueva, con reglas o con falta de reglas, y todo empezó en 2022, o quizá más antes, en 2014, cuando Rusia nos invadió primera vez en el este de Ucrania y en Crimea. Lo que pasa en Oriente Medio es otra fase de una confrontación mundial. En este mundo hay muchos países, gobiernos malos que están aprovechando esta oportunidad para socavar las reglas que para nosotros eran cómodas y beneficiosas antes. Los ucranianos llegan a decepcionarse de la falta de solidaridad de muchos países, es decir, que no se ve este conflicto como algo grave, que un país puede impunemente invadir a otro. ¿Hay cierta decepción con eso? Claro que la sociedad ucraniana está buscando la justicia porque, como sabemos, esta invasión es ilegal y no podemos justificarlo. Y cuando vemos las noticias de ciertas declaraciones que no apoyan al rumbo ucraniano, buscan algunos compromisos con Rusia y etcétera, claro que es un golpe bastante duro para la sociedad que está resistiendo cada día bajo los ataques y etcétera. Pero al mismo tiempo podemos ver que no solo las autoridades ucranianas, sino también la sociedad ucraniana, diferentes organizaciones de la sociedad civil están trabajando en este camino para buscar este apoyo, explicar a otros países por qué todo está pasando en Ucrania, por qué Ucrania está resistiendo, y para nosotros es muy importante de buscar y obtener este apoyo entre los países, y hablamos no solo de Europa, Estados Unidos y otros países, pero también de los países de América Latina, y siempre buscamos nuevos contactos, nuevas iniciativas que podemos trabajar juntos porque nosotros tenemos los mismos valores, principios y podemos lograr la justicia. Escuchando a Alina, me parece surrealista que un país tenga que explicar que esto es algo que no debe ser, ¿no? Es decir, es una violación flagrante al derecho internacional, atropella todos los principios de la convivencia entre naciones y, sin embargo, tienen que hacer ese trabajo. Yo sería un poco más crítico que mi compañera respecto a esta pregunta, porque no es nuestra primera vez en Latinoamérica. Antes viajamos a Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, con misma agenda sobre Ucrania, y es nuestra primera vez en México. Y la verdad, francamente, nos decepciona cuando nos responden que México, o Argentina o Chile les apoyamos en las Naciones Unidas. Vamos a votar por sus resoluciones. Yo, francamente, no creo que es lo que busca Ucrania a largo plazo, porque votar en las Naciones Unidas está bien, pero eso no tiene ningún resultado práctico absoluto. La gente en Ucrania está más que decepcionada sobre Naciones Unidas como un organismo, y cuando nos dan respuestas en las instituciones o en la sociedad civil que este país les apoye en Naciones Unidas, está bien, porque es lógico que hay que apoyar un país agredido en las Naciones Unidas. Pero después, cuando te das cuenta que en Latinoamérica hay muchos medios de comunicación que comunican esta guerra del lado ruso, hay una presencia mediática de RT en español en toda Latinoamérica, y los gobiernos no se dan cuenta. En general, creo que les da igual que Rusia tiene su presencia informativa, siendo una autocracia y dictadura que invade países, pero esta presencia mediática está aquí. Cuando los ucranianos piden una postura más proactiva, quizá para que países latinoamericanos se junten a algunas iniciativas, coaliciones a favor de Ucrania, siempre encontramos una resistencia y falta de interés o algunas opiniones que es una guerra lejana, que no nos toca, que es una guerra de los europeos, que está lejos, que tenemos otros problemas. Obviamente que en México, en Latinoamérica hay otros problemas, pero siempre repetimos que nosotros compartimos valores iguales que tiene México. O sea, somos sociedades
iguales, aunque tenemos miles de kilómetros de diferencia geográfica, pero una familia en Ucrania vive el mismo ritmo de vida que una familia en México. Por eso este conflicto, esta guerra, me parece que tiene que ser más cerca para los mexicanos que, por ejemplo, una guerra en Irán o Oriente Medio. Sin duda los latinoamericanos tenemos otros problemas, pero este es un problema fundamental porque toca a la convivencia mundial. Y yo les preguntaría, ¿qué esperarían ustedes? ¿Qué podrían pedirle a la sociedad mexicana, a quienes nos están escuchando? ¿Qué es lo que podría hacer un mexicano para tener una posición activa frente a este conflicto? Primero me gustaría decir que a mí personal me encantaría que la sociedad mexicana tendría más interés para conocer Ucrania y no lo vea solo a través de la panorama de la Unión Soviética como la parte integrante del espacio postsoviético, etc. Nosotros somos un país independiente con otra cultura que Rusia y otros estados que formaron parte de la Unión Soviética y para mí sería muy importante que nos no victimizan, porque sí, nosotros estamos los víctimas de la invasión ilegal, pero no somos víctimas por nuestro carácter. Y eso tenemos en común con los mexicanos, creo. Durante nuestra visita observamos que tenemos muchos valores comunes y similares. Y en ese sentido yo creo que podemos buscar las vías más activas de apoyo y entendimiento mutuo. Por ejemplo, durante nuestra visita hablamos también sobre diferentes iniciativas humanitarias porque entendemos que México no va a enviar a Ucrania los armamentos y otras necesidades que necesitamos en la guerra contra Rusia, pero hay ahora diferentes iniciativas humanitarias que Ucrania necesita. Por ejemplo, hablamos sobre la iniciativa humanitaria sobre el devuelto de los niños que fueron secuestrados por Rusia y en ese sentido México también puede ser más activo porque ahora no hay mecanismos internacionales como podemos devolver a todos los niños ucranianos que fueron secuestrados por Rusia. Y Ucrania creó en cooperación con otros estados una nueva iniciativa, un nuevo mecanismo, cómo podemos lograrlo. Y en ese sentido, México puede también participar en esa iniciativa porque no se trata de alguna alianza política o militar, etc. Hablamos sobre cuestión humanitaria, la vida de los niños secuestrados, ¿sí? Y yo creo que... Por lo cual ha sido condenado Vladimir Putin. Sí. Sí. Exactamente. El Corte Internacional lo condenó y a la encargada de niñez en Rusia, María Lvova-Belova, eran condenados por este crimen de guerra. Sí, bueno, finalmente hablabas, Alexander, de la desinformación rusa. Visitando México, visitando Latinoamérica, ¿qué tanto sientes que pesa eso en la formación de la opinión de los latinoamericanos sobre lo que está pasando en Ucrania? Hay un relato que es muy complicado combatir en México y quizá también en Sudamérica, que es que esta guerra fue provocada por la OTAN y por Estados Unidos. Entendemos que México tiene una historia complicada y dura con Estados Unidos. Se entiende muy bien que Estados Unidos es su adversario, como es en ciertos momentos Rusia para nosotros. Pero no hay que mirar la situación en Ucrania desde los ojos o postura latinoamericana, porque la OTAN no mandó tropa y no bombardea Kiev. Los misiles que caen sobre Kiev son de producción rusa. Expansión de la OTAN al este fue una cosa de años 90, muy antes, una cosa de otra época histórica de otros países que se decidieron juntarse a la OTAN, etc. Rusia, si quería de verdad tenía miedo de la OTAN, de Estados Unidos, no hace falta invadir a gran escala un país vecino, arrasar ciudades, deportar niños, matar civiles en ciudades durante invierno. Eso no te defiende contra la OTAN o contra Estados Unidos, es una tontería.
Este es el relato que constantemente está repartido por medios, quizá por rusos, algunos analistas que tienen una postura antiamericana. Se puede analizar papel americano, norteamericano aquí en Latinoamérica, pero en Europa del Este es un poco diferente. Es otra status quo, otra agenda donde Rusia viola y Estados Unidos, en este caso, es nuestro aliado más cercano que nos ayuda a defender nuestro cielo. Porque si Estados Unidos en un momento no nos mande sistemas antimisiles, los niños ucranianos no van a levantarse por la mañana porque les va a matar un misil ruso. Es una realidad y no significa que somos proamericanos o nos encanta el gobierno de Donald Trump. Es una realidad internacional que tenemos que aceptar y es siempre que las discusiones que tenemos en Latinoamérica siempre se enfocan en contra de este relato. Bueno, pues vamos a mantenernos atentos aquí en Imagen, en el periódico Excelsior, como lo hemos hecho ya desde hace muchos años, a la situación en Ucrania, y les agradezco mucho a Alina y a Oleksandr que hayan venido esta mañana al programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias.